I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están alumnos y alumnos? Esperen que estén bien. Eh, Tenemos que cuidarnos. Cuando iniciamos esta serie de videos para poder ayudarles a ustedes a entender mejor los contenidos, en aquella ocasión les decíamos cuidémonos. Pero si vemos las cifras de la gente que está infectada y el número crece día a día, eh, aquí en Arica nos levantaron la cuarentena, pero siguen aumentando los números de contagiados. Por eso es necesario cuidarnos entre todos, seguir las medidas de lavarnos las manos, si salimos tenemos que usar mascarilla, esas medidas tenemos que cumplirlas y hacerlas todos. De esta manera que si tú te cuidas, yo me cuido, nos cuidamos entre todos y evitamos que este virus siga desarrollándose. Dicho esto, quiero decirles también que a partir de esta semana, ya ponía dos clases en una, no, vamos a hacer solo un número de clases, pero vamos a aumentar a veces las páginas, o disminuir la cantidad de páginas, vamos a ir viendo de acuerdo a los contenidos cómo se van a ir desarrollando. Lo otro que quiero decirles es que espero que sigan viendo estos videos, les van a ayudar a responder y hacer el mejor desarrollo de las consultas que se le están haciendo en el texto. Y si saben de alguien que no lo está haciendo, comuniquen, llámense. Es tan importante que vean estos videos. Dicho esto, vamos a iniciar la clase de hoy, que tiene que ver con la conquista europea de América y de Chile. Ya hemos visto en las clases anteriores, o vimos en las clases anteriores, los viajes de descubrimiento o viajes de exploración, porque la verdad que ellos no iban a descubrir, sino que iban a explorar o buscando nuevas rutas para llegar al Asia. Vimos viajes de los españoles, vimos los viajes de los portugueses, hicimos un salto allí porque para poder entrar ya a la conquista que hacen los europeos tanto en América como en Chile, particularmente ya en nuestro país, y entrar a ver la historia de Chile. ¿Qué características tuvo este proceso de conquista en América? Quiero que piensen estas preguntas que aparecen ahí. ¿Cómo habría sido el encuentro entre los europeos y los pueblos indígenas en América? ¿Cómo creen ustedes que podría haber sido? No es necesario que le respondan en el cuaderno, pero ustedes piensen un poco cómo tiene que haber sido antes de continuar a hacer nada. ¿Qué consecuencias habrá tenido este encuentro? ¿Qué ocurrió después? Si ustedes se fijan, hay una pintura, dos pinturas que se van a mostrar. Eh, Fíjense en la 1594, desembarco del Colón en Guanaani. Esto es un grabado, es una pintura que está hecha allí. ¿Cómo ustedes la ven? ¿Cómo ven, no es cierto? Si ustedes recuerdan, en clase anterior también un poco mostramos esto, como que los indígenas están entregándoles regalos, llega Colón, ¿no es cierto?, sus tres carabelas, eh, traen consigo también la cruz, levantando, ahí están en la tierra, están levantando una cruz, aquellos españoles, y cómo se ve este encuentro. Aquí hay otra pintura, otro grabado, ya este es un grabado anónimo, indígena del Caribe, la llegada de los españoles a sus tierras. ¿Cómo ven el encuentro? Si ustedes se fijan, no era similar al anterior. Fíjense bien. Aquí los indígenas están entregando regalos, en cambio, este otro encuentro es distinto. ¿Qué están haciendo los indígenas allí? ¿Ah? Si ustedes se fijan, no hay un encuentro de la misma naturaleza que el anterior. Pues bien, lo que vamos a ver ahora es una línea de tiempo en que nos habla acerca de ya el proceso de conquista. Tenemos
1492, la llegada de Cristóbal Colón a América, ¿ya? A Guanahani, que se llama San Salvador. En 1496, ciudad Nueva Granada, o perdón, Nueva Isabela, llamada hoy día Santo Domingo. Hernán Cortés, ya en 1521, estamos pasando, ¿no es cierto? Ahí, si ustedes se fijan, eh, están de 10 en 10 los años. Ya. 1521, Hernán Cortés conquista la capital del imperio azteca, Tenochtitlán. En 1533, Francisco Pizarro conquista el imperio inca. ¿Ya? En 1536, la expedición de Diego Almagro llega a Chile, y en 1541 Pedro de Valdivia y su hueste inician la conquista de Chile. Esta es una línea de tiempo en que nos muestra, ¿no es cierto?, desde Colón hasta el establecimiento del español en nuestro país. De acuerdo a eso, veamos este otro mapa. Recuerden que esto es una cartografía de la época, 1540, mapa de América, dice allí, mapa de América. En relación a estas imágenes que hemos visto, las preguntas que se hacen son las siguientes. Vamos a agrandar acá para poder ver mejor la pregunta. Dice, ¿qué similitudes y diferencias reconoce entre la imagen A y B? ¿Qué elemento destacaría de ella pensando en el proceso de conquista? ¿Qué elementos destacan en el proceso de conquista? Yo lo voy a para guiarle un poquito. Vean el tipo de arma que trae el español, el tipo de arma con cual se encuentra el indígena. ¿Qué habrá querido transmitir cada autor respecto del encuentro entre indígenas y españoles? El primer autor, ¿qué quería mostrar? ¿Cómo era el encuentro? Y el segundo autor, de la imagen B, ¿qué quería mostrar? ¿Se recuerdan de eso? Ya. La segunda pregunta que tienen que responder, ¿qué territorio representa el mapa? Aquí lo está diciendo. ¿Qué característica y o elemento le llama la atención? ¿Por qué? ¿Qué le llama la atención con respecto a este mapa? En relación a el mapa, por ejemplo, mapas actuales. ¿Qué le llama la atención? ¿Le llama la atención algo? ¿Ya? Fíjense cómo está América. Esto es Centroamérica. Esto es Norteamérica. Esto es Sudamérica. Esta es la Antártida. ¿Qué elemento le llama la atención? ¿No? ¿Ya? De eso es lo que tienen que realizar. Tienen que ver, entonces, la figura del A, B, vamos atrás, ¿ya? La figura A, la figura B, cuál es la diferencia, y posteriormente qué les llama la atención. ¿Se entendió? Perfecto. Veamos ya América a la llegada de los españoles. Aquí nos vamos a detener un poquito más porque lo otro es un análisis de lo que estaban allí en aquellas pinturas, aquellas figuras. América fue uno de los últimos continentes en que se asentaron los seres humanos. O sea, cuando hablamos de seres humanos desde el origen del ser humano, que posiblemente haya sido en África, que se empieza a extender por todo el mundo, América fue el último continente que fue ocupado por estos seres humanos. Y en él se mantuvo el que se mantuvo por más tiempo aislado cuanto a contacto cultural con el resto del mundo. Si nosotros vemos un mapa del mundo, eh, África está conectado con el Asia está conectado con Europa, pero América básicamente está aislado. Se dice que los primeros aborígenes o los primeros seres que llegaron a América fueron humanos, fueron alrededor de los 20.000 años atrás. De ahí empieza a desarrollarse prácticamente solo al interior de América, hasta que vinieron antes de llegar el Cristóbal Colón, se dice que habían venido otros europeos, principalmente los vikingos, pero los vikingos vinieron, se fueron, posiblemente algunos asiáticos, pero no se quedaron acá. En cambio, cuando viene el europeo, básicamente el español y el portugués, se quedan. Durante ese periodo de muchos años, o sea, estamos hablando
de casi 18.000 años, 18.000 años este ser humano aquí se desarrolló prácticamente solo. Se habían desarrollado varias culturas durante estos siglos, en su amplio territorio, se habían desarrollado varias culturas. ¿Qué quiere decir cultura? Cultura es todo lo que hace el ser humano, que al momento de la llegada de los europeos presentaban diversos modos de vida y de organización, desde grupos seminómades, aquellos que estaban establecidos en un tiempo, y posteriormente salían a buscar sus alimentos, ya sea cazando animales, recolectando eh, frutos o recolectando algunos productos, por ejemplo, de la costa, como moluscos. Eh, Hasta complejas civilizaciones que vamos a ver, ¿no es cierto?, maya, azteca, inca, realidad que sería determinada en su reacción frente al invasor. ¿Qué tenían en común y qué se diferenciaba la cultura americana al momento de la llegada de los españoles? ¿Cuáles eran las similitudes y las diferencias? Hay un concepto que vamos a ver que es área nuclear. Son habitadas por culturas que alcanzaron una organización compleja. De eso es, ¿no es cierto?, lo que vamos a hablar de estas áreas nucleares, que estamos hablando de maya, azteca e inca, ¿ya?, que van a tener un desarrollo cultural bastante complejo. Entonces, ¿qué tipo de cultura? En su texto aparece esto todas es uno solo, pero aquí, ¿no es cierto?, por razones prácticas lo dividí. Entonces, tipos de cultura. ¿Qué tipos de cultura? Dice civilizaciones, ¿ya? Civilizaciones. ¿Qué significa civilizaciones? Sociedad con organización social, política compleja, organizada generalmente bajo un imperio. ¿Qué significa que sea una civilización? Significa que hay un monarca que manda, hay grupos sociales, tenemos, ¿no es cierto?, eh, los, eh, los sacerdotes, tenemos además el pueblo y generalmente esclavos. Además tiene una organización económica, en algunos casos tienen hasta, como forma de intercambio, tienen hasta monedas. Eh, Tenemos además una organización, perdón, además tenemos ciudades, o sea, cada uno tiene una ciudad que es bastante compleja y en una ciudad generalmente está un palacio, está lo que podría ser un templo, eh, y una serie de otros elementos, las viviendas de la gente que tiene más recursos, viviendas de las que tienen menos recursos. Entonces estamos hablando de una civilización. Esos son, vuelvo a repetir, maya, azteca e inca. Luego tenemos los agroalfareros. ¿Qué son los agroalfareros? Sociedad sedentaria que manejaba la agricultura y la alfarería. Por eso dice agroalfarero, agricultura y alfarería. Alfarería, ¿no es cierto?, la confección de artículos de barro o hechos de barro, básicamente. Sin embargo, no necesariamente crearon un Estado ni tuvieron una política expansionista. Eso quiere decir que ellos estaban desarrollados, como por ejemplo los atacameños en nuestro país. Ellos conocieron la alfarería, estaban establecidos allí, tenían unas estructuras, de alguna manera, una estructura social, pero ellos no estaban expandiéndose. Eso quiere decir que no estaban ocupando otros territorios o expandiéndose territorialmente. Luego están los pescadores, bandas o clanes nómades que recorrían las costas recolectando pescado y o cazando. Aquí encontramos, por ejemplo, en la cultura chinchorro, que eran bandas. ¿Por qué se dice que son bandas o clanes? Banda es cuando no hay una agrupación o no hay una estructura, hay un jefe que es ocasional, no son familias, en cambio los clanes son agrupaciones más bien familiares, por eso se habla de consanguíneos, o sea que tenían la misma sangre, o sea, agrupaciones familiares. Estas bandas, estos clanes eran nómades, significan nómadas, se andaban desplazando de un lugar a otro, recorriendo las costas, recolectando generalmente moluscos y pescando o cazando generalmente en las cabeceras de los valles, que significa las cabeceras donde terminaban los valles, como por ejemplo el Valle de Azapa, como por ejemplo el Valle de Camarones, donde ellos podían entonces cazar algunos que otros animales pequeños.
Y luego están los cazadores-recolectores, sociedad de bandas o clanes nómades que no practicaban la agricultura, tenían una organización política y social menos compleja. Esto habitualmente, por ejemplo, encontramos pueblos como en el sur los tehuelche, eh, como los yaganes o yámanas, u otros pueblos que eran más bien cazadores, recolectores, que eran pequeños grupos eh, y que se desplazaban de un lugar a otro y no tenían un sitio de habitación. Vivían generalmente en cuevas o protegidos del frío en formas ocasionales, por ejemplo, si hubiesen cazado algunos huemules eh, que hay en el extremo sur de nuestro país, o los guanacos que también se encuentran allá, entonces con su piel ellos hacían una especie de ruca muy rústica y se protegían del frío. ¿Entendieron? Ya. Vamos a leer este pequeño trozo que hay ahí para darle un poco más, para que entiendan más. Dice, a través de las crónicas eran aquellos españoles que venían, no estaban haciendo historia, sino lo que ellos veían lo iban escribiendo. Por eso se habla de una crónica. Y los hallazgos arqueológicos son los restos dejados por los seres humanos, pero no estamos hablando eh, estamos hablando, por ejemplo, algo que elaboró el ser humano, entonces hablamos de restos arqueológicos, como una punta de flecha, etc. Hemos comprometido que coexistían sociedades primitivas, bandas, ya les dije lo que eran las bandas, con más, y la más avanzada, Estado, que junto a las ciudades maravillosas como Tenochtitlán, la capital azteca, o el Cusco, centro de los incas, había pequeñas aldeas de barro y paja. La explicación de tales diferencias se encuentra en las condiciones geográficas imperantes a lo largo del continente. Ciertas áreas disponían de los recursos necesarios para transformarse en grandes civilizaciones, mientras que otras, ante la imposibilidad de practicar la agricultura, debían continuar alimentándose de la caza. En América hubo dos grandes áreas nucleares, ¿ya? Grandes áreas nucleares, como por ejemplo Mesoamérica y los Andes centrales. Entre ambas se encontraba la área del Colombo, Caribe, que sin tener civilizaciones logró niveles de desarrollo más avanzados que el resto de América, como consecuencia de las influencias provenientes desde el norte y el sur. Este es un texto adaptado de Osvaldo Silva, ¿ya? Entonces, ¿qué está hablando allí? Que en América una diversidad de grupos, unos que tenían gran desarrollo y otros que no tenían ningún desarrollo, que eran cazadores recolectores. ¿Ya? ¿Entendieron? Perfecto. Vamos a ver, también tuve que dividir el mapa acá, entonces vamos a ver esto. Dice, los aztecas, ¿ya? Que se encontraban en esta parte de Centroamérica, esto también es parte de algunos lo llaman Centroamérica, pero la verdad que ya corresponde a Norteamérica porque esto sería Centroamérica, ya con el Caribe, esto ya es Norteamérica, que se encontraban acá en esta zona de acá, que hoy día conocemos como México. Formaron el imperio en el centro y sur de México durante el siglo, eso significa siglo XIV, y eso siglo XVI, ¿ya? 16 en siglo XIV y XVI. En la cima de la organización política estaba Huey Tlatoani, gobernante supremo, considerado una encarnación del dios en la tierra. Residía en Tenochtitlán, centro político, económico y religioso del imperio. Los aztecas estaban en pleno desarrollo y expansión cuando llegaron los españoles en 1519. Por lo tanto, los aztecas estaban desarrollándose, expansión significa expansión, su territorio lo estaban aumentando, producto de guerras y conflictos, a veces con sus vecinos. Y eso significa expansión de territorio. Si ellos se desplazaron acá, entonces estaban creciendo en este sentido. Están los mayas, ¿ya? En la península de Yucatán. Esta es la península de Yucatán. Construyeron una de las civilizaciones más duraderas desde
el 2000 antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, hasta el fin del siglo XVIII. Y compleja de Mesoamérica. Este pueblo se organizó en una serie de ciudades-estado. ¿Qué significa ciudad-estado? Ciudades independientes la una de la otra, que se relacionaban mediante la alianza en caso de conflictos bélicos y en un intenso intercambio cultural y comercial. Ellos comercializaban y tenían un intercambio cultural, que significa que lo que yo sé se lo transmito al otro y el otro, lo que él sabe, también me lo transmite a mí, o sea, hay un intercambio cultural. Comercial, ellos comercializaban sus productos entre una ciudad y otra. Cuando los españoles llegaron, los mayas vivían en un periodo de decadencia, significa que su imperio estaba bajando, ya no tenía tanta influencia, además estaban siendo amenazados por los aztecas. Eh, lo que lo que facilitó la conquista de sus territorios entre 1546 y 1697. Los mayas, que estaban en la península de Yucatán, ellos van a ocupar todo este sector, ya que es Centroamérica o Mesoamérica, es aquí, lo que aparece con azul, ellos los van a ocupar. Entonces tenemos los aztecas y los mayas. Veamos ahora el mapa de Sudamérica, donde tenemos, en el caso de los incas, se asentaron alrededor del siglo XIII en el Valle del Cusco y durante el siglo XV ya habían conformado un poderoso imperio con la ciudad del Cusco como su centro político, administrativo y religioso. En este lugar residía el Zapa Inca, gobernante supremo, y que estaba revestido de un poder absoluto y que era venerado como un dios. El imperio inca, a pesar de su gran poder político y militar y su alto nivel de organización, cayó bajo el poder español entre 1532 y 1572. Vamos a ver cuáles son las razones más adelante, pero se los vamos a explicar. Si ustedes se fijan, esto que está acá, ya en esta parte de acá, se encontraba, aquí está Grica, en esta parte de acá se encontraba el Cusco. Ellos van a dominar, ya, todo lo que es desde Ecuador hasta el sur de Chile, o el centro de Chile, aunque algunos dicen que va más allá del río Maule, todo este sector lo van a dominar. Esto es básicamente en el sector andino y en el porque ellos, o el sector precordillerano, van a ocupar otras civilizaciones que estaban acá, también van a dominar otros grupos, por lo tanto ellos dominaban todo este sector que bajo su imperio, o el imperio de los incas, va a someter a otras civilizaciones, eh, como por ejemplo los que se encontraba en este sector del alto de hoy día que encontramos en Bolivia, o civilizaciones que se encontraban en el norte de lo que hoy día conocemos Perú. Ellos dominaban todo eso. ¿Cuál es el motivo y la razón por qué van a ser tan fácil dominados? Entre comillas, fácil. Porque cuando llegaron los españoles, a la muerte de Huayno Cápac, el imperio lo dividió en sus dos hijos. Estaba dividido en sus dos hijos, Manco Cápac y Huáscar. Y estos se estaban peleando por la ciudad del Cusco y estaba un conflicto entre ambos dos posibles emperadores o incas. Por lo tanto, cuando llega el español, hay o existe este conflicto entre estos dos incas, Manco Cápac o Manco Cápac y Huáscar, y de este conflicto se vale el español para dominar el imperio inca. Bueno, me acordé, ¿no es cierto?, estaba Tiahuanacu, que está acá, en este sector estaba Tiahuanacu, y los españoles lo van a dominar. En el caso de Chile, habitaba un pueblo, no solo en Chile ya, porque a veces nosotros pensamos que solo es en Chile, sino que toda esta zona
tanto lo que hoy día es Chile como Argentina, habitaba el pueblo mapuche. Actuaba en el actual territorio de Chile y Argentina y su organización está basada en la familia, vale decir, lo que yo le decía, en clanes, y la relación entre ellas. Los grupos de familia, o LOF, como ellos le llamaban, con un antepasado común, eran dirigidos por un lonco. En tiempos de guerra se unían estos grupos más amplios, en rehues, a cargo de un toqui. Este grupo indígena opuso una fuerte resistencia al dominio español. ¿Qué va a ocurrir? Cuando llega el español, entonces, esto está en una civilización, ellos se encontraban, en el caso de los mapuches, no era un pueblo organizado, pero cuando ellos veían amenazado su territorio, se unían estos grupos y por lo tanto defendían su territorio, donde de una posible amenaza. Por esta razón, cuando llega el español, le es difícil dominar a este pueblo, porque ellos además no tienen un jefe. Acá, en el caso de los incas, destruyen al inca y se coloca el español y el imperio sigue funcionando. O la, lo que dominaban el imperio sigue funcionando. En cambio, acá con el mapuche matan al jefe ocasional cuando venía un conflicto de guerra, pero se levantaba otro jefe y seguía peleando y seguía peleando. Esta guerra, por ejemplo, que va a durar 300 años, imagínense una guerra que dura 300 años, no pudo el español dominar al mapuche. Y si nosotros pensamos, hoy en día, el pueblo mapuche aún reclama sus tierras, en este caso al Estado chileno. Ahora, en relación a eso, resuelve. ¿En qué aspectos difieren los tipos de cultura vistas en estas páginas? ¿En qué aspectos difiere el tipo de cultura vista en estas páginas? Le explico mejor. Cuando hablamos de cultura estamos hablando de todo, no todo, todo lo que hace el ser humano. Entonces hay algunas que han hecho mucho, por lo tanto han alcanzado un desarrollo importante, pero hay otros que no han hecho mucho, por lo tanto son cazadores, recolectores. Entonces las culturas no son todas iguales, porque hay unas muy desarrolladas y otras que tienen poco desarrollo. ¿En qué aspectos se asemejan? Si hay algunos que se asemejan. Si no encuentran ninguna semejanza, busquen semejanza, por ejemplo, cazadores recolectores, agroalfareros, por ahí busquen la semejanza, o los agroalfareros se asemejan a la civilización, ustedes busquen la semejanza. ¿Por qué creen que los españoles sometieron en poco tiempo a las grandes civilizaciones americanas? ¿Por qué creen? Una de las cosas que yo no les expliqué, pero si le dije que vieran un poco la figura, ¿qué tipo de armas traía el español y qué tipo de armas tenía el indígena? Una de las cosas que tampoco les expliqué, pero se lo voy a explicar, se lo voy a decir para que le puedan entender, hay un arma que no es un arma en sí, sino que aquí en América no habían caballos, pero el español arriba de un caballo era muy poderoso. ¿Qué otras cosas le hacía poderoso al español? Fíjese el tipo de vestimenta. El español traía una coraza, y si traía una coraza, ¿qué le iban a hacer las flechas a estas corazas? ¿Se entendió? Perfecto. A diferencia del caso anterior, ¿por qué cree que el pueblo mapuche no pudo oponer perdón, el caso anterior, ¿por qué cree que el pueblo mapuche pudo oponer mayor resistencia al dominio español? ¿Por qué creen? Bueno, una de las razones, ya se los dije, no había un jefe, sino que era ocasional. Por lo tanto, si mataban a uno, aparecía otro. Porque no era un pueblo organizado, no era una civilización como maya, como azteca, como inca, sino que eran pequeños grupos y que se unían en el caso de un conflicto. Y cuando había un conflicto, en este caso cuando el español entró al territorio del mapuche, entonces ellos vieron amenazado su territorio. Y haber amenazado su territorio, se unieron para defender su territorio en contra de este invasor. Perfecto. Les recuerdo,
¿Ya? Espero que hayan entendido, que le haya aclarado las cosas. Vean este video, analicen, véanlo con el texto, vayan mirando y leyendo. Y si pueden buscar otra información, mejor todavía. Y les recuerdo, quédense en casa. Es lo mejor para poder salir de esta pandemia. Nos vemos la próxima semana.